Hola chicos y chicas. En esta oportunidad, nosotros venimos de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Me presento, soy el estudiante Mesa Castillejo Kevin Rolando. En esta oportunidad vamos a tocar el curso de geometría, uno de sus temas que es los triángulos. ¿Qué son los triángulos? Es una figura que resulta de unir tres puntos cualquiera, no colineales, mediante la reunión de segmentos. Un ejemplo, tomamos el A, B y C, dos puntos, trazamos una recta en el cual se forma un triángulo. Notación. El triángulo ABC, entonces, es el triángulo ABC, sus elementos de un triángulo. Sus vértices son AB y C, como ven, AB y C. Sus lados son AB, BC y AC. Sus longitudes de lados son AB, que es igual a, lo vamos a representar con A, BC, que lo vamos a representar con una B, y la AC, que lo representaremos con una C. Sus ángulos interiores lo vamos a representar como alfa, beta y tita, o también conocido como teta. No lo tomen a mal, si les conoce también como teta. Sus ángulos exteriores lo vamos a tomar como X, Y y Z. Su perímetro son 2P más A es igual a A más B y más C. Bueno, su clasificación de los triángulos. Uno, por sus lados. El ángulo equilátero se le llama así cuando la longitud de sus tres lados son iguales. Como ven, ahí está un triángulo que sus partes son iguales. Otro triángulo es el isósceles. Se les llama así cuando sus dos lados son iguales y una parte no. El triángulo escaleno. Se le llama así cuando la longitud de sus tres lados son muy distintos. No son nada ni iguales ni nada por el estilo. Dos, por sus ángulos. El triángulo acutángulo. Si sus tres ángulos son agudos, se representa que alfa es menor que 90 grados, beta es menor que 90 grados y tita es 90, que es menor que 90 grados. Como lo ven, ahí hay un ejemplo. El triángulo rectángulo. Si uno de sus lados es recto, forma un ángulo de 90 grados, diferenciaría como beta más tita es igual a 90 grados. El rectángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso, sería que alfa es mayor que 90 grados y beta y más tita sería menor que 90 grados. Bueno, para continuar con la explicación sobre los triángulos, me presento, mi nombre es Guamán Alexis y yo voy a tratar de explicarles lo que es las líneas notables. Entonces, para definir qué son las líneas notables, se reparte en tres partes, donde tenemos la mediana, que es el segmento que determina por un vértice a un punto cualquiera del lado opuesto de cualquier ángulo. Acá tenemos un claro ejemplo donde la sevillana se traza desde este punto de vértice. Desde acá nace lo que es la sevillana y su punto final llegaría en este lado opuesto, que si este es el ángulo que se va a trazar, entonces este sería el lado donde llegaría la sevillana. Ok, entonces continuando con la exposición. A ver, ok, entonces tenemos la sevillana interior, si la sevillana se atraviesa dentro del triángulo. En caso de que se prolongue una sevillana exterior, estaría afuera del triángulo. Ok, entonces hablaremos sobre la altura. La altura es el segmento determinado por la partida de un vértice y la llegada en forma perpendicular al lado opuesto de su prolongación.
Entonces aquí tenemos esta altura que vendría a ser la altura interna con un ángulo de 90 grados. Igualmente también con la altura externa que también forma un ángulo de 90 grados, pero en la parte externa, en la parte de afuera de este triángulo. Luego tenemos la mediana. ¿Qué es la mediana? Entonces, tenemos por definición que es el segmento determinado por un vértice al punto medio del lado opuesto. Entonces, la mediana estaría partiendo al triángulo por la mitad, donde tenemos que este lado de este triángulo que se ha formado mediante la mediana es igual al otro lado del otro triángulo formado también por la mediana. Ok. Entonces, seguimos con la exposición. Que pase un poco el ruido porque se escucha e interrumpe la explicación. Tenemos la mediatriz. Entonces, por definición, ¿qué es la mediatriz? Es la línea perpendicular en el punto medio de un lado cualquiera. Puede ser, puede agarrar el lado A, puede agarrar el lado B, puede agarrar el lado B. Mientras sea perpendicular al punto mediano, ese sería la mediatriz. Y la mediatriz forma un ángulo de 90 grados y parte a la mitad en dos lados iguales. Como acá tenemos un puntito, que este lado de acá tiene la misma longitud que este lado. Entonces, esa sería nuestra mediatriz en este triángulo que tenemos aquí. Luego, tenemos a la bisectriz. La definición de una bisectriz es el segmento que biseca el ángulo en referencia. Entonces, qué entendemos por bisecar? Que esta bisectriz va a partir a este triángulo por la mitad en el lado opuesto de este ángulo. Estaríamos hablando de este ángulo. Entonces el lado opuesto sería esto. Y entonces aquí también volvería a partir la mitad, que sería la bisectriz. Borramos esta parte porque ya. Ok, esa sería la bisectriz interior. Y si hablamos de la bisectriz exterior, solamente prolongaríamos y tendríamos un trayecto de aquí hasta el otro lado, formando también un ángulo beta y un ángulo beta también, pero en la parte externa. Tenemos también una observación. Si tenemos un triángulo equilátero y trazamos la altura, esta altura se transforma en el famoso BAN, bisectriz, altura, mediana y mediatriz, así como lo representa la figura que está apareciendo en la pantalla. Tenemos lados iguales y la bisectriz partiría el ángulo también dividiendo la base en dos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danilo Montero de la Cruz. Bien, continuando con el tema de triángulos, pasamos a lo que viene a ser los teoremas fundamentales. Como primer teorema, tenemos que si tenemos un ángulo alfa, beta y tita interiores de un triángulo, la suma de estos tres va a ser igual a 180. Como teorema número 2, si tenemos dos ángulos interiores, en este caso alfa y beta, la suma de estos dos te va a dar un exterior, en este caso viene a ser x. Para el teorema número 3, si tenemos ángulos exteriores, en este caso viene a ser x, y y z. La suma de estos tres ángulos exteriores equivale a 360 grados. Bien, en el teorema número 4 tenemos que si A es mayor que B y B es mayor que C y lo ubicamos en un triángulo, se cumple que si al frente de A es alfa, si al frente de B es beta y al frente de C es tita, en ese mismo orden viene a ser que alfa es mayor que beta y beta es mayor que tita. ¿Por qué se cumple esto? Porque
al lado mayor le corresponde el ángulo mayor. En este caso, si el lado mayor de estos tres viene a ser A, entonces al frente de A le corresponde el ángulo mayor, que en este caso sería alfa. Bien, en el teorema número 5 tenemos un encuentro de bisectrices. Este en el tema de puntos notables se llama incentro. ¿Qué te dice esta propiedad, este teorema? Te dice que si el ángulo formado por las dos bisectrices interiores del triángulo, este ángulo formado, en este caso llamado X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a que a 90 más la mitad del ángulo de arriba. En este caso el ángulo de arriba es que 2 θ. En este caso si le sacas la mitad sería θ. Por eso se cumple que X va a ser igual a que a 90 más θ. El teorema número 6 te dice que si tenemos un ángulo formado por dos bisectrices exteriores, en este caso el ángulo formado va a ser X, se cumple que X va a ser igual a que a 90 menos la mitad del ángulo del frente. Si el ángulo del frente en este caso es 2 θ, si le sacas la mitad sería θ, por eso queda que el valor de X va a ser igual a que a 90 menos θ. Bien, vamos a pasar con algunas propiedades. En la primera propiedad, ¿qué te dice? Si tenemos que un ángulo interior y dos exteriores, ¿qué se cumple acá? Se cumple que la suma de los dos ángulos exteriores, en este caso viene a ser beta y θ, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al ángulo interior más 180. En la propiedad número 2 nos dan la siguiente forma. ¿Qué se cumple? Que los dos ángulos interiores, en este caso beta y θ, van a ser igual a ¿qué? A la suma de los dos ángulos exteriores, en este caso viene a ser x y y. ¿Qué más? En la propiedad número 3, si nos dan esta forma, ¿qué se cumple? Que beta y θ, que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de los dos ángulos. A este teorema se le conoce como el teorema de la mariposa, propiedad de la mariposa. Si le da forma, por acá estas serían las dos aletas. Se cumple que la suma de las dos aletas va a ser igual a que a la suma de las otras dos aletas. ¿Qué más tenemos por acá? Si tenemos un triángulo isósceles y tenemos dos ángulos formados, dos ángulos cualquiera, en este caso sería X y Y. ¿Qué se cumple? Por propiedad de triángulo isósceles, los dos ángulos que miran al frente de los dos lados iguales van a ser iguales, ¿sí o no? Los dos ángulos, en este caso vienen a ser X y Y, van a ser iguales. ¿Qué más? Seguimos trabajando con triángulo isósceles. En este caso ya tenemos los dos ángulos de referencia que vienen a ser iguales, en este caso viene a ser X y X. Y al frente tenemos 2 θ. ¿Qué se cumple? Que el valor de X va a ser igual a que a 90 menos la mitad del ángulo de arriba, en este caso sería θ. Bien, ahora vamos con algunos problemitas. ¿Qué te piden? En la figura te piden hallar el ángulo alfa. Bien, tenemos la siguiente figura. Tenemos el triángulo ABC. Tenemos que AB es igual a este lado y este lado es igual a este. Como no tiene vértice, en la resolución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a aplicar un vértice. En este caso viene a ser D. ¿Qué más podemos hacer acá? Si te das cuenta, en el triángulo ADC es un triángulo isósceles y ya tienes un ángulo de referencia. Completa el otro ángulo de referencia, en este caso sería alfa. ¿Qué más? Si tú trazas una cebiana con la condición de que BD sea igual a DC, si tú trazas esta cebiana y le das esa condición, ¿qué más? ¿Qué formas? Otro triángulo isósceles, ¿sí o no? En este caso sería el triángulo BCD o DBC, que son isósceles. ¿Qué lados son iguales? BD y DC. ¿Qué más haces acá? Completas ángulos. En este caso el ángulo de referencia sería 2 alfa
por eso el otro ángulo de referencia viene a ser 2 alfa. ¿Qué más ve por acá? Mira la figura BCAD. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de un boomerang, ¿sí o no? Entonces, este ángulo formado, en este caso viene a ser el ángulo BDA. ¿Cuánto vale? Si la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo te da este. Si miras bien, tienes 2 y 2 serían 4 y 2 serían 6. Entonces el ángulo BDA viene a ser 6 alfa. Pero si te das cuenta, el triángulo ABD es un triángulo que equilátero. Entonces todos los ángulos que son iguales. ¿Y qué más? Por propiedad de triángulo equilátero, cada ángulo ¿cuánto vale? Cada ángulo vale 60, ¿sí o no? Pero si tienes 6 alfa y lo igualas, en este caso, resolviendo eso, ¿qué te da? Que alfa es igual a ¿qué? Alfa es igual a 10. ¿Qué más? En el problema número 2 tenemos que la siguiente figura. Y nos piden calcular x. ¿Qué más? No te dan vértices, te dan lados iguales. Ya, vamos a pasar con la resolución. Para que sea un poquito más fácil, vamos a colocarle vértices, ¿ya? En este caso sería A, B, C y D. ¿Qué más observas? Observas que el lado AB es igual al lado BC. Y de igual manera, AB es igual a AD. Si te das cuenta, el ángulo formado, bueno, la medida del ángulo BAD, la suma es 60. Si yo trazo una cebiana de BAD, ¿con qué condición le doy? De que sea igual bolita, ¿sí o no? ¿Por qué? Si ya tienes un ángulo 60 y es un triángulo isósceles, al tú cerrar, este triángulo se convierte en un equilátero. En este caso viene a ser el triángulo BAD, va a ser equilátero. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en este triángulo ya tienes un ángulo de referencia, que en este caso sería 60. Y como es isósceles y todo tiene que sumar 180, cada ángulo se va a partir en 2. Si es 180 menos este ángulo que ya tienes, que en este caso sería 60, sería 180 menos 60, en este caso sería 120. Y si lo partes en 2, sería 60 y 60. Y ahí te das cuenta que vas a formar el triángulo equilátero. Completando los ángulos sería así. ¿Qué más? Mira el triángulo ABC, que es un triángulo isósceles. Si acá tienes 40, entonces el ángulo BCA también sería 40. ¿Qué más? Si completas la suma de los ángulos de un triángulo, que es 180, tienes 60, 40 y 40. ¿Serían cuántos? 140. Entonces este ángulo CBD es igual a 40. ¿Qué más? ¿Qué más observas? Si te das cuenta, del triángulo D, B y C es un triángulo ¿qué? Es un triángulo isósceles. ¿Qué lados son iguales? El lado BC y el lado BD. En este caso son bolita y bolita. Si ya tienes 40 y los otros dos ángulos son iguales, y la suma te tiene que dar ¿cuánto? 140, ¿sí o no? Porque 140 más 40 serían 180, para que llegues a completar los ángulos internos de un triángulo. Si ya tienes 40, te falta 140 y lo divides entre 2 porque tienes que dividirlo para cada ángulo. En este caso sería BDC y BCD. Si 140 lo divides entre 2 sería 70 y 70. Ya tienes 40. ¿Cuánto vale acá para que cumpla 70? Porque sería 70 y 70, ¿sí? Si ya tienes 40, en este caso sería 30. Y ahora observa el triángulo ACD. Tienes dos ángulos interiores. Y por propiedad sabes que la suma de dos ángulos interiores te va a dar el exterior. En este caso sería 20 más 30, te va a dar X. Y el valor de X sería 50. Bien. Eso sería todo por hoy. Gracias por todo. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de la geometría, del tema de triángulos. Espero que se haya entendido.
Hemos tratado de hacerlo de manera didáctica y les deseamos mucha suerte. Gracias.